Muy bien. Ok, estamos en el capítulo de probabilidades, ¿sí? Y hasta el momento hemos visto la definición de probabilidades, hemos visto de qué forma se puede calcular una probabilidad, que eran tres maneras. Una, pensando en la teoría, o lo que debería ocurrir, que es la regla de Laplace, la fracción, ¿cierto? También está la frecuentista, que es cuando uno repite muchas veces y saca el cálculo en base a todos los resultados que hubo. Y la subjetiva, que tiene que ver con lo que uno conoce o sabe respecto a lo que se está haciendo, ¿ya? O a la intuición, ¿ya? Entonces, bueno, también vimos algunos teoremas, vimos los axiomas de probabilidad, que siempre son ciertos, ¿ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los axiomas de probabilidad? Esas tres cositas que eran como evidentes de las probabilidades. Por ejemplo, ¿qué signo debe tener una probabilidad? ¿Puede ser negativa una probabilidad? No, profe. ¿Ya? ¿Y qué pasa con...? Bueno, puede ser cero también, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con... si yo tengo solamente elementos que están separados entre sí y los sumo? ¿Puedo sumarlos directamente, las probabilidades? En este caso, la respuesta es que sí. No. Si tenemos conjuntos que estén separados unos de otros, ¿ya? Y queremos calcular la probabilidad de esa unión, bueno, basta con sumar las probabilidades de cada uno, ¿ya? Porque si no, recuerden que está lo de las uniones y las intersecciones, ¿ya? ¿Ok? Entonces, fíjense el ejemplo que les traigo acá, ¿ya? Es una tabla, ¿cierto? Se llama tabla de doble entrada, ¿ya? Donde hay dos variables, que está esta de acá, el sector de producción, y los días de baja, ¿ya? ¿Se acuerdan qué tipo de variables son estas? Miren. Agrupada, una cosa. Eh, ¿Agrupada o te refieres a otra cosa? Porque, por ejemplo, el sector A, B, C, ¿es nominal u ordinal? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Sí? ¿Qué tipo de variables son estas? Por ejemplo, el sector de producción. ¿Es ordinal o no? ¿Significa que el sector B es mejor que el A? ¿O el A es mejor que el B? Debería ser nominal, yo creo, ¿cierto? Ah, ya. Debería ser nominal Es porque... que pensé que tenía un orden por el tema de los días, el sector A, B y C. Como que estaba bien ordenadito. ¿Ya? Entonces es nominal. En cambio, los días de baja, dice de 0 a 10, de 10 a 20 o más de 20. ¿Ya? Eso sería ordinal porque primero de 0 a 10 y de 10 a 20 se sabe que es más que 0 a 10. ¿Ya? Es una escala que va creciente. ¿Ya? Y estos son los trabajadores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días? O, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al sector B? O, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B? O la probabilidad de que esté de baja más de 20 días o que pertenezca al sector B. Estas cuatro primeras preguntas uno podría resolverlas ya con lo que nosotros sabemos, ¿ya? Porque, por ejemplo, la primera, ¿cómo podríamos hacer esta? Miren, la probabilidad de que esté de baja más de 20 días. ¿Cómo podemos hacer eso?
Se suma el 98, el 130 y el 80. ¿Ya? Y se divide el espacio muestral ¿Por cuánto se debería dividir? por toda la cantidad que hay, po, por el espacio Toda la muestral. cantidad que hay, ¿cierto? Pero de la tabla completa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, es, claro, 98 más 130 más 80, ¿cierto? Entre el total, ¿cierto? Después, más ratito vamos a ver los resultados de esto, o cómo se hacía, ¿ya? Por ejemplo, la B, para que pertenezca al sector B, ¿cierto? Es lo mismo, pero utilizando la columna que dice sector B, pues, 120, 100 y 130, se suman esos tres respecto al total. Después dice la probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B. ¿Cómo analizamos eso? Solo 130 dividido en todo el espacio muestral. Solo el 130, ¿cierto? Claro, porque en el fondo cuando dice y es que cumpla con ambas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, es solamente la intersección de la fila con la columna. ¿Ya? Recuerden que fila es para allá y columna es para abajo, ¿ya? Y recuérdense siempre, columna es como la columna que tienen ustedes, en su espalda, ¿ya? Es para abajo, ¿ya? ¿Es lo mismo en la D, entonces? Porque dice O. No, porque ahí sería la unión de cada cosa. Ya, eso es importante. El I es igual a la intersección. ¿Ya? Y el O es igual a la unión. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos hablando de unión, significa que primero hay que sumar ambas probabilidades, ¿no es cierto? Y después, ¿qué hay que restarle? La intersección. Eso, muy bien, ¿cierto? Entonces, en este caso, se suma primero la probabilidad de los 20 días, estos tres, luego se suman los tres del sector B, y luego se le resta la intersección. ¿Por qué dirán ustedes? Porque esto estaría contado dos veces. Así de simple. ¿Ya? Las otras dos dicen así. Dado que pertenece al sector B, ¿qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? ¿Ya? Aquí cuando dice dado que pertenece al sector B, ¿qué estamos asumiendo? ¿Qué significará esa frase? Se asume que está en el sector B. Ya, se asume que está en el sector B, o sea, no es que él tenga que calcular una probabilidad, ¿ya? Eso ya se sabe. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que va a cambiar en este cálculo? Porque es la misma pregunta que la A. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? ¿Creen ustedes? ¿Y se trabaja Creo que solamente con el B? Solo con el B, ¿en qué sentido? Un ejemplo sería los 130 dividido por los 350, que es el total del sector B. Eso, ¿cierto? Esa es una idea útil, ¿verdad? Claramente, o sea, cuando uno habla de esta frase, ¿cierto? ¿Ya? Dice que ya en realidad ya estoy fijándome solamente en el sector B como espacio muestral, estoy restringiéndolo. ¿Ya? Perfecto. Y la última pregunta es, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? ¿Ya? Esa pregunta ya no es tan directa de contestar, pero la vamos a ver hoy día cómo se hace. ¿Ya? Muy bien. Ahí estaban los totales por si acaso. Se me había olvidado que los tenía. Bueno. Ok, el primer tema que vamos a ver hoy día se llama la probabilidad condicional. ¿Ya? La probabilidad condicional. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Ya? Se define de esta forma. Tenemos dos eventos, A y B, de un espacio muestral omega. Tales que, al menos, la probabilidad de B tiene que ser positiva. ¿Ya? Se define el evento P de A barrita B como la probabilidad de A, dado de que el evento B ya ocurrió. ¿Ok? Que es lo que hablábamos recién. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. B ya pasó. ¿Ya? Entonces se calcula de esta forma. ¿Ya? Con una fracción. ¿Ok? Donde el numerador es la probabilidad de la intersección de los eventos, en este caso la de la fila con la columna, y P de B es aquella fila o columna completa, ¿ya? Que estemos trabajando.
En otras palabras, estamos restringiendo lo que ocurre en A basado en lo que ya ha ocurrido en B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Va a cambiar el espacio muestral. Ya no va a ser, ya no va a ser el total, sino que va a ser solamente respecto a B. ¿Vale? Entonces, esto es probabilidad condicional. También puede definirse de forma contraria. O sea, si yo quiero saber P de B dado A, tomo probabilidad de la intersección de B y A partido P de A en este caso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto del día de hoy. Entonces, claro, uno puede responder la pregunta anterior ya con esto. ¿Ya? Dado que pertenece al sector B. Entonces, claro, tomamos los 350 y la probabilidad de que esté baja de más de 20 días es 130, pero de 350. Que no es lo mismo completo, pues sería 308 de 888. ¿Vale? Entonces, veamos un ejemplo. Dice, consideremos una urna que tiene 4 bolas rojas y 5 blancas. ¿Ya? De las 4 bolas rojas, ¿ya? Son 2 lisas y 2 rayadas. Es decir, las lisas son las que tienen el puro color rojo y 2 rayadas. Y de las 5 bolas blancas, 4 son lisas y una sola es rayada. Supongamos que se extrae una bolita y, sin que la hayamos mirado, alguien nos dice, la bola es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ya se sabe de esto? Que la bolita es roja. Vale, ¿cierto? La bolita es roja. Entonces, ya no estamos hablando de las 9 bolitas. Así intuitivamente, ¿cuánto debería ser la probabilidad entonces? 2 de 4. 2 de 4, ¿cierto? Justamente, 2 de 4, ¿ya? ¿Sí? ¿Captaron por qué o no? Porque en realidad, si ya se sabe que la bola es roja, las blancas ya no interesan. Por lo tanto, el denominador ya no va a ser 9, 4 más 5, 9, sino que va a ser de 4 nomás. ¿Cómo hacemos esto con probabilidad condicional? Bueno, lo que siempre es útil, ¿ya? Es definir los eventos con letras. ¿Ya? Por ejemplo, el suceso A, la bola es rayada, y B, la bola es roja. En primer lugar, naturalmente, sin información previa, la probabilidad de que sea rayada, ¿sí? 3 de 9, ¿por qué le puse 3 de 9? No, pues es 2 de 9, perdón, ¿ya? Aquí es 2 de 9. ¿Ya? Y la probabilidad de que sea roja es 4 de 9, ¿ya? Porque son 4 en total. Entonces, como se sabe que la bola es roja y 2 de ellas son rayadas, entonces la probabilidad de sea es, como bien dijo Brian, un medio. ¿Ya? Pero también se puede obtener con la definición que vimos recién. Fíjense, la probabilidad de A inter B sería de que la bola sea roja y sea rayada, que es la que está acá, 2 de 9. Y la probabilidad de B, solamente que sea roja, es 4 de 9. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Se simplifican los 9, queda 2 cuartos y eso es un medio. ¿Ya? Eso es un poco más formal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Ya? Es cosa solamente de ir restringiendo el espacio muestral. ¿Ya? Obviamente hay que saber cuánto vale la probabilidad de abajo, ¿no es cierto?, como para poder llegar al resultado. Muy bien. A partir de la probabilidad condicional, que ya definimos, se puede obtener la siguiente igualdad. Miren, uno a partir de esto puede despejar, por ejemplo, cuánto es la probabilidad de la intersección, que no es otra cosa que la probabilidad de P por la probabilidad condicional de A dado B. ¿Ya? Esta desigualdad es súper útil, la vamos a ver un ratito más. ¿Ya? O sea, esta igualdad, perdón. Esta igualdad la vamos a ocupar bastante. Por ejemplo, se extrae de una urna 4 bolas verdes, 2 rojas y 5 azules, todos de igual peso y tamaño. En cada extracción se extrae, valga la redundancia, solo una bola. Pregunta, si se extraen sin retornarla a la urna, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja y luego una verde? ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacamos que está la intersección aquí? ¿O cómo sabemos que acá hay una intersección de eventos? Con el I. Con el I, justamente, ¿cierto? Ya, entonces, aquí está la probabilidad de sacar, aquí debería decir R, ¿cierto? Y B, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que deberíamos calcular primero? En este caso, la probabilidad de la primera bolita, ¿ya? Porque esa está libre.
¿Ya? La bola roja, como se saca en primer lugar, ¿cierto? Es una probabilidad libre, por lo tanto es una probabilidad de sacar una bola roja. Y después aparece la probabilidad condicional como sacar verde, dado que sacaste una roja antes. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente. Fíjense, la probabilidad de sacar roja y verde es la probabilidad de sacar roja intersectada con verde, y aplicando esta igualdad acá, tenemos la probabilidad de sacar la bolita roja al principio, 2 de 11, y luego aparece la probabilidad de sacar una verde, dado que la anterior había sido una roja. 4, pero de 10. ¿Ya? ¿Por qué pasó esto? Porque eran 11 bolitas en total, pero hay que restarle una que ya se sacó. Exactamente, ¿cierto? Entonces, después nos queda 8 entre 110, que es un 0,0727, ¿ya? Un 7%. Otro ejemplo. Si se extraen sin retornarla a la urna nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja, luego una verde y después una azul? ¿Cómo sería en ese caso? La primera es la roja, ¿cierto? ¿Qué probabilidad tendría la roja? 2 de 11. 2 de 11, ¿cierto? La verde después, ya que sacaste la roja antes, 4 de de 10, 4 de 10. Y después con la azul, 5 de 9. de 9. Perfecto. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? Ahora, ¿cómo la definimos? Miren. Bueno, es el mismo principio, o sea, es definir el evento rojo y verde y azul, en ese orden. ¿Ya? Eso quiere decir, primero, tomas la probabilidad de la roja por la probabilidad de la verde, dado que ya salió la roja antes, y luego sacar la azul, dado que salió roja y verde antes. ¿Ya? Esta raíz se pone una vez. ¿Ya? ¿Okay? Y después al lado, todos los eventos que han ocurrido antes se denotan todos con intersección. ¿Ya? Pero en el cálculo es muy fácil. ¿Ya? Es ir disminuyendo el denominador de a uno cada vez. ¿Ya? Y por ejemplo, si hubiese sido roja, verde, roja, tendría que haber sido 2 de 11, 4 de 10 y después 1 de 9. ¿Ya? Porque ya una roja ya no está. Otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora? Si se extraen retornándolas a la urna, ¿cuál es la probabilidad de extraer la misma combinación? ¿Qué es lo que cambia con respecto a lo que pasó antes? ¿Se conserva el denominador? La probabilidad Eso, es ¿cierto? mayor, ¿o no? Claro, se conserva el total de bolitas, 11. ¿Ya? Porque en realidad todas se devuelven a la urna, entonces siempre va a haber 11 bolitas disponibles. ¿Ven? 2 de 11, 4 de 11 y 5 de 11. ¿Ya? Entonces, estos son los famosos sin reposición y con reposición. ¿Ya? La única diferencia es que el denominador se mantiene. Perfecto. Entonces, aquí está el uso de esta igualdad que está aquí. ¿Ya? Es bastante intuitivo también. Muy bien. Siguiente cosa. Los eventos independientes. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta en estos casos, ¿ya? Aquí el sacar una bolita afecta a la que venía después, claramente. Pero acá no. Acá daba lo mismo en realidad. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esto lo podríamos haber escrito más fácilmente como solamente PDR por PDB sin la R y por PDA sin esto. ¿Ya? Y eso implica de que estos eventos son independientes. ¿Por qué? Bueno, se dice que dos eventos A y B son independientes si ninguno de ellos afecta el resultado del otro. Es decir, que la probabilidad de A dado B es simplemente P de A. ¿Ya? O sea, no interesa lo que ocurra con B. O equivalentemente, P de B dado A es igual a P de B solamente. ¿Ya? Lo que pasaba con la extracción recién. O sea, las bolitas en este caso daba lo mismo cuál salía porque en realidad siempre iban a haber 11. Por lo tanto, por eso daba siempre la probabilidad directa. Entonces, de acá se desprende un teorema. Si dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de A inter B es la multiplicación.
de cada una. ¿Cómo se demuestra esto? Muy fácilmente. De acuerdo a la probabilidad condicional, probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A dado B por P de B, el famoso despeje que hicimos. Y luego, al ser independientes, P de A dado B es solamente P de A, sin importar B. Por lo tanto, queda solamente la multiplicación de los dos. ¿Ya? Eso pasaba aquí. ¿Ven? Aquí son las probabilidades directas. No dependía de lo que salía antes. En cambio acá, sí. Porque el denominador iba cambiando. ¿Ya? Y si hubiese salido 2 veces un mismo color, ese número también iba disminuyendo. ¿Ya? Otro ejemplo. En una facultad, el 50% de los alumnos aprueba matemáticas, el 20% aprueba química y 10% los dos. ¿Son estos sucesos independientes? Bueno, efectivamente, porque la probabilidad de aprobar las dos asignaturas es 0,10, que es lo mismo que multiplicar la probabilidad de sacar matemática y sacar química. PM por PQ. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? En esta primera parte. Si hay que explicar alguna definición de nuevo o algún ejemplo, ¿me pueden decir? ¿O está todo clarito? Marco, ¿qué opinas? Marco, Ignacio, ¿qué opina? Yanis, ¿qué opina? ¿Un profe? Sí se entendió. Ya. Es que estoy anotando, entonces voy como más lento. Vale. Voy en el ejemplo. ¿Susana, alguna duda? No, profe, explica súper bien. Perfecto. Muy bien. Continuemos. Bueno, aquí estaba el ejemplo que les estaba mostrando recién, ya que en este momento lo íbamos a resolver, pero al final ya lo hicimos. Pero falta el último. ¿Son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? ¿Ya? Hagan el cálculo. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Vamos a llamarlo 20, ¿ya? Para estar más de 20 días de baja, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 308 de 888. Eso, ¿cierto? El P del sector B. 350 de 888. Y la probabilidad de la intersección es 130 de 888. ¿Son independientes entonces? Si multiplican 308 partido 888 Sí. por 350 dividido 888. A ver, en la multiplicación da 0,1367. Este coso, 130 dividido 888 es 0.146. 4. ¿Son independientes entonces? Sí. No, no son chuta. independientes porque tiene que dar el mismo resultado. ¿Ya? El de la intersección tiene que dar el mismo resultado que multiplicarlos por separado.
¿Ya? Y no es así, por lo tanto, no son independientes. ¿Ya? ¿Qué tendría que haber pasado para que fueran independientes? Que este resultado hubiese sido 0,1367, pero no fue así. ¿Ya? De 0,1464. Pero si se aproxima. Ah, no, ahora sí no. No, tampoco. De hecho, ni las fracciones. Ni las fracciones quedan iguales. ¿Ya? No, ese truco de la aproximación aquí no resulta. ¿Ok? Entonces, vale, y voy a borrar esto. Ya, ahí sí. Muy bien, continúo. Fíjense, ahí dice partición del espacio muestral. ¿Ya? Y aquí hay un poquito de notación, así que atentos. Dice, una colección de eventos A1, tanto, 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 hasta A sub K, pueden ser 2, 3, 4, 20, los que sean, constituye una partición del espacio muestral si cumple tres condiciones. La primera dice esto. Dice, AI intersectado con AJ es igual a vacío. Para todo I distinto de J. ¿Ya? Si nos acordamos, ¿cómo se lee esto en buen castellano? ¿O en buen chileno? ¿Qué significa que la intersección sea vacía entre dos conjuntos? ¿Hay elemento en común? Que Que no hay existen elemento en elementos. común, o sea, que se llaman conjuntos disjuntos. ¿Ya? O sea, ninguno de los elementos que está aquí está intersectado de a pares, ¿ya? De dos en dos. Después la 2 dice, la probabilidad de cada uno de los elementos es positiva, ¿ya? Para todo. Recuerden que está A al revés, significa para todo. Y tercero, que la unión, fíjense, de todos esos elementos sea igual al espacio muestral. O sea que aparte de que están separados de a dos, la unión hace el universo completo, o el espacio muestral completo. Ya, si no lo he entendido de esta manera, véalo de esta otra manera. Entonces, la colección forma una partición cuando los eventos son mutuamente excluyentes, son probables y unidos forman la totalidad del espacio muestral. ¿Ya? Piénselo como, como piezas de un rompecabezas. Ninguna pieza solapa a otra y todas unidas forman el cuadro. ¿Sí? Entonces, piense que cada una de estas son las piezas del rompecabezas, donde todas están separadas, todas tienen un espacio que ocupar y al unirlas todas da el cuadro completo. ¿Ya? Fíjense, lo vamos a ver como un ejemplo. Suponga ahora que queremos evaluar la probabilidad de que ocurra un evento considerando una partición del espacio muestral. Una asignatura de estadística tiene dos secciones, con el 45% y el 55% de los estudiantes respectivamente. Se sabe que el 85% de los alumnos de la sección 1 y el 75% de la sección 2 aprueban la asignatura. Ya, entonces tenemos dos situaciones. Tenemos la repartición de los estudiantes en la sección y cuántos de ellos aprueban en cada una. La pregunta es, se escoge un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? ¿Ya? Entonces, aquí lo único que se sabe por el momento es cuántos aprueban en cada uno. Pero en total, ¿cómo se sabrá eso? Bueno, primero, ¿cuál es la partición aquí? ¿Cuál creen ustedes que es la partición? ¿Es aprobar o reprobar? ¿O son las secciones?
¿qué es lo que al juntarlos da todo el conjunto? Sería probar y reprobar. Lo que pasa es que aprobar y reprobar es el evento, es el, ¿cómo se llama? Claro, es el evento que le ocurre a los estudiantes. En este caso, las secciones son la partición. ¿Ya? Por lo general, siempre se menciona primero la partición. ¿Ya? La partición, que es la sección 1, tiene el 45% de los estudiantes y la sección 2 tiene el 55%. Ellos dos son separados porque las secciones son distintas. ¿Ya? Ningún alumno está en las dos secciones. Y al unirlas da todos los estudiantes de la asignatura. ¿Ya? Esa es la partición. Y el evento de aprobar está entre medio. ¿Ya? Del lado izquierdo están los que aprobaron en la primera sección, los 85, ¿ya? Y al otro lado están los que aprobaron de la otra sección, que son el 75%. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de aprobar? Da lo mismo el curso, o sea, da lo mismo la sección. 0,805. ¿Ya? Buen acercamiento. Vamos a ver cómo es. Fíjense, para poder saber esto, ¿ya? Hay un teorema que es muy importante que vamos a conocer ahora. Dice así. Fíjense, tenemos una partición, ¿ya? O sea, un grupo de elementos que están todos disjuntos, que son las piezas de un rompecabezas, ¿no es cierto? Y sea B un evento cualquiera, que esté entre medio de todas esas piezas de rompecabezas. Luego, la probabilidad de ese evento se calcula de esta manera, miren. Ya dice que la probabilidad del evento B, en este caso de aprobar, ¿ya? Es equivalente a la suma de la probabilidad de el evento, dado que está en una cierta partición, por la probabilidad del elemento de la partición. En este caso, ¿cierto? Sería así como la probabilidad de aprobar, dado que está en la sección tanto, por la probabilidad de la sección tanto. Y después se suman todas las secciones que haya. Este teorema se denomina el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Entonces, en este caso, cada elemento de la sumatoria constituye la intersección del evento B con el trozo de partición que le corresponde. ¿Ya? En este caso, como es la partición, la sección en la que está el alumno, entonces, eso que está ahí, ¿cómo lo podemos interpretar en realidad? Bueno, lo podemos interpretar como la probabilidad de que la intersección del evento con la partición en la que está, o en este caso con la sección en la que está. ¿Ok? Ahora se van a dar cuenta que es muy fácil esto, pero el teorema es ese, ¿ya? Matemáticamente hablando. Miren, este es un esquema, ¿ya? De lo que se está haciendo, ¿ya? Pero este es otro caso. Fíjense, los elementos de la partición son todos estos que están aquí, A1, A2, A3, AI, AJ, AN, ¿ya? Todo esto están separaditos, ¿cierto? Y al unirlos todos da el espacio muestral. Y este evento S está metido entre medio. ¿Ya? Vuelvo al tiro, Ignacio. Y si yo quiero saber la probabilidad del evento S, ¿ya? Fíjense, es la suma de todas las intersecciones de S con respecto a las particiones. Por ejemplo, es la suma de este pedacito de acá, de S. A ver, mira, es la suma de ese pedacito, con ese pedacito, con este pedacito, con ese pedacito, con ese pedacito y con ese pedacito. ¿Ya? Es la suma de todos esos pedacitos me da la probabilidad de evento S. ¿Ya? Entonces, por eso es una suma, ¿ya? Y por eso están los elementos de la partición ahí. ¿Ok? Vamos a borrar estos. Ay, ¿por qué me sale el lápiz si no quiero el lápiz? Ahí sí.
Entonces, utilizando la fórmula de cálculo sería más o menos así, ¿ya? Sea S1 la sección 1, S2 la sección 2, A es a prueba, ¿cierto? Y de acuerdo al teorema de la probabilidad total, tenemos que hacer esto, miren. Primero, la probabilidad de aprobar dada la sección 1, que es 0,85, por el porcentaje que le corresponde a la sección 1 de tamaño, 0,45, más la probabilidad de aprobar dada la sección 2 por la probabilidad de S2 que le da el tamaño, 0,55. Eso es igual a 0,795. ¿Ya? Ahora, una mejor manera de ver esto, o una forma útil, es mediante este diagrama que se llama diagrama de árbol. ¿Ya? Como dice ahí, funciona muy bien para distribuir los casos en los que se dan estos problemas. Primero se distribuye la partición y luego las características que son comunes a las particiones, ¿ya? Que no es lo mismo. Fíjense, lo primero es la sección, ¿ya? Esas son las piezas del rompecabezas, las secciones. En este caso, son 0,45 y 0,55. ¿Ya? Eso no, si al sumarlo nos da el 100% en realidad. ¿Ya? Y luego anotamos las características comunes para cada uno. Aprueba y reprueba. Obviamente, tiene que estar su complementario. ¿Ok? En este caso, 0,85 y 0,15. Y 0,75 y 0,25. Entonces, para poder hacer este teorema mucho más fácil, hagan lo siguiente. Si quieren saber el primer sumando, es equivalente a decir la probabilidad de aprobar y están en la sección 1, bueno, ustedes toman las ramitas que correspondan y las multiplican. 0,45 por 0,85. Sección 1, aprueba. Lo mismo abajo. Tomar la probabilidad de aprobar dada la sección 2, ¿cierto? Por la probabilidad de la sección 2. O sea, multiplicar las ramitas sección 2 y aprueba. Y luego sumar ambos. Mire qué fácil. ¿Ya? Fíjese. 0,85, 45, 85, 45. 75, 55, 75, 55. ¿Ven? Entonces, el consejo que le doy es, si le cuesta la fórmula, ¿no es cierto? Haga esto y luego elija las ramitas que le convengan y que sean las adecuadas y después suma todo nomás, hacia abajo. Puede pasar de que hayan 3 secciones o hayan 3 posibilidades acá o más posibilidades, ¿no es cierto? Y usted escoge la que más le gusten, ¿ya? Las que prefiera y luego hace los cálculos y suma hacia abajo. ¿Ok? Entonces, de esta misma manera, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe entonces? ¿Cómo se haría eso? Lo mismo, pero en vez de multiplicar un ejemplo por el 85, el 0,85 se multiplicaría por el 0,15 Correcto, y abajo ¿cierto? por el 0,25. Exacto, ¿ven? Entonces, Daría 0,205. claro, ¿cierto? Sería 0,45 por 0,15 más 0,55 por 0,25. ¿Ven? Ya lo tienen. Por 0,15, ¿cierto? Más 0,55 por 0,25. Eso da 0,205. Y así es fácil, ¿ven? Si ustedes se dan cuenta, 0,205 está justo entre 0,15 y 0,25. ¿Ya? Eso tiene que pasar. ¿Ya? Tiene que pasar porque si la probabilidad está entre 0,15 y 0,25, ¿ya? Está metido ahí. Profe, ¿ese sería como un 20%? Claro, este es un 20% o 20,5. ¿Ya? O sea, 1 de cada 5 reprueba. Y uno empieza a aprender ese tipo de frases, pues, 1 de cada 5. O cuando yo era chico había un comercial que era de Whiskas. Decía, 11 de cada 10 gatos prefería Whiskas. Y yo decía, pero ¿cómo? ¡Guau! Me explotaba la cabeza así, con 7 años.
wow, sí, pero ¿cómo podía ser? Y después descubrí el marketing. ¿Pero se entendió o no? Sí, profe, con las ramitas está más fácil. Con ramitas, ¿cierto? Sí, a mí me gusta la ramita. Sí, así está fácil. ¿Ves? Sí, aquí para todos los gustos. Están para los matemáticos, ¿cierto? Como yo. Ahí. Ahí está en más matemático todavía. Y después viene en fácil. ¿Ves? Voy a pausar otro poquito. Muy bien. Nos quedan 10 minutitos, pero nos falta ver una cosita. Tenemos el mismo problema, pero ahora se escoge un alumno al azar y resulta que aprobó la asignatura. Ya tengo un evento conocido. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2? Ahora es al revés. ¿Ya? Aquí yo ya sé que aprobó, pero quiero saber cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2. ¿Ya? Entonces, para responder esta pregunta utilizaremos otro teorema muy importante, que está muy relacionado al anterior. Profe, ¿Ah? una consulta, ¿no se podría usar como el de la ramita, pero solamente ver la sección 2? Ahí, de la Sumado sección con la 2, sección 1, para ver como el total. es algo así. Es algo así. ¿Ya? Va bien encaminado, pero falta una cosita, que es esto. ¿Ya? Fíjense. Sí. Tenemos la partición, ¿cierto? O las secciones en este caso, ¿ya? Y de un evento cualquiera. Luego, la probabilidad de que, dado el evento B, la probabilidad de que pertenezca a uno de los elementos a J, ¿cierto? O a una de las secciones, se calcula de esta forma. ¿Ya? Probabilidad de la sección dado a probar. Entonces, fíjense, la parte de abajo es el teorema que vimos antes, el teorema de las ramitas. Y arriba está uno de estos. O sea, una de las ramitas contra todas las ramitas. ¿Ya? Este teorema se denomina el teorema de Bayes. Debería llamarse el teorema de la ramita. ¿Ya? Observe que en este caso, a partir de la información de la partición seleccionada, a priori, se obtiene información luego de que haya ocurrido un evento B, o se dice también a posteriori. ¿Ya? Veamos cómo esto es fácil. Fíjense. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2? ¿Ya? Descuiden, que después lo voy a dejar que anoten esa cosita. Miren. Es una de las ramitas, que es la que estaba abajo, 0,55 por 0,75, dividido la suma de las dos ramitas, que es la probabilidad total que vimos recién. Eso da 0,519. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de tener a todos los aprobados juntitos y que pertenezca a la sección 2 es de un 51,9%. ¿Ya? Fíjense, en este caso, ¿cómo vemos esto esquemáticamente? Ven, aquí está el diagrama de árbol, ¿cierto? Bueno, en este caso el teorema de Bayes funciona así. Primero, tomo la ramita, ¿cierto? Que es la que me están pidiendo, que es aprobar y pertenecer a la sección 2, que es esta. Y luego divido por la sumatoria de las dos ramitas que me están buscando, o sea, que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, es esta, que es la que tiene los dos eventos que necesito, respecto a todas las que estén. ¿Ya? En este caso son dos, por lo tanto es esta dividido la suma de las dos. ¿Ya? Eso es más esquemáticamente lo que estamos haciendo. Volvamos un poquito. ¿Ven? 0,55, 0,75, que es esa, y luego la suma de las dos, que es esos dos que están ahí. ¿Ok? Entonces, el teorema de la probabilidad total es sumar todas las ramitas disponibles que tengo para el evento que me piden. Y el teorema de Bayes es elegir una de ellas y dividirla respecto a la suma de todas las ramitas disponibles del evento.
¿Ya? Esa fue la clase de hoy día. ¿Ya? Harta materia, pero materia que no es difícil. Vimos. Profe, ¿me podría Probabilidad volver donde condicional. estaba, por favor? ¿Dónde? Para anotar la fórmula, por favor. Vimos probabilidad condicional, que es cuando se sabe un evento, ¿no es cierto? Y eso restringe el espacio muestral. Se puede hacer con las probabilidades en decimal, se puede hacer con tablita, ¿no es cierto? Vimos también la independencia de eventos, que eso ocurre cuando un evento no influye en el otro. Eso hace, en consecuencia de que pueda multiplicar las probabilidades de cada uno. Luego, el teorema de la probabilidad total, que está muy relacionado a la probabilidad condicional, que en este caso trabaja con una subdivisión del espacio muestral de tal manera de que todas las piezas sean distintas entre sí, y se toma un evento que sea común, ¿ya? Que esté emparentado con todos los elementos, ¿cierto? Y el teorema de Bayes, que es ya un poco más allá, que es tomar una de esas posibilidades y dividirla con respecto a todas las que hay dentro del evento. ¿Ya? Ese es el punto final de esta clase de hoy.